tiene un ratito ya compartiendo con nosotros. Buenas tardes, bienvenida formalmente. Gracias, gracias. Un gusto. Hablemos. Y no te sacamos de San Cristóbal para traerte para acá. ¿Qué hacías tú en San Cristóbal hoy? Trabajando. Estaban sembrando plátano, yuca. No. Estaba activando políticamente. Así mismo, sosteniendo algunas reuniones de Opción Democrática, sumando nuevas militancias. Qué bueno. En eso estábamos. Reorganizando, reestructurando la dirección de San Cristóbal. De San Cristóbal, todo eso. El PRM definió en estos días lo que llamó una línea de más. Hay un movimiento social que tú siempre has apoyado, como partido formalmente, frente a demandas, reclamos. ¿Cuál es la postura, la línea en ese sentido? Hay una marcha importante el día 12, hay muchas quejas de la población, en Navarrete hay una huelga indefinida por acueducto, hay muchas zonas por acueducto. Yo pensé que tenían años acueductos, hay muchos directores de acueductos que han dicho que han hecho muchos acueductos, pero no. ¿Cuál es la línea en ese orden? Bueno, nosotros hemos tenido una línea muy definida con respecto a lo que son las demandas de ese movimiento social que se inició a finales del 2016 con la convocatoria a la marcha del 22 de enero, que fue una marcha que sorprendió al país. Y desde entonces hemos estado haciendo lo que tienen que hacer los partidos, es decir, acompañar, apoyar esas luchas de los movimientos sociales. Y así se lo hemos instruido a toda nuestra militancia, en todos los pueblos del país. Nuestra gente está y ha estado colaborando, trabajando en ese movimiento, y ahora no ha variado para nada, simplemente seguimos haciendo lo que entendemos que hay que hacer, porque si hay algo que no le queda dudas a este país es acerca de la importancia, la necesidad, lo impostergable que es terminar con la corrupción y con la impunidad que ha sustentado la política en la República Dominicana. Entonces, eso es lo que estamos haciendo por todos los medios que tenemos para trabajar, pues para apoyar, para acompañar, pues lo estamos haciendo. Ahora, Minú, en el escenario político local, uno en un momento determinado se hizo expectativas muy conscientes de que podía construirse un bloque opositor. Hemos visto el bloque opositor diluirse, ya se le desconectó el Partido Reformista. Dice Guillermo Moreno que el PRM los ha traicionado. ¿Tú crees qué es lo que está pasando entre ustedes? Porque como que no hay un entendimiento, están tan divorciados, ¿qué es lo que pasa? Hay dos cosas. Una, eso nunca fue un bloque opositor, nunca lo ha sido. Es un espacio para coordinar la construcción de un sistema electoral democrático en la República Dominicana. O sea, nos hicimos falsas ilusiones. No, siempre tuvo un ámbito bastante definido, puntual, de acción, y eran acciones todas relacionadas con las demandas de que aquí se construye democracia, de aquí se dan garantías para que se pueda participar en las elecciones que vienen y que no se repita el desastre, el fraude, el caos que fueron las elecciones de 2016, o no se va a poder participar. Y en eso creo que también hay mucho acuerdo en términos generales. Pero evidentemente ese grupo de partidos que estaban o que están en la oposición, la mayoría de ellos nunca trascendió ese espacio de coordinación. La lucha por que se sustituyera la Junta Central Electoral y se escogiera una mejor junta, la lucha por una elección de un Tribunal Superior Electoral que diera garantías a los partidos y a los ciudadanos en términos generales de que se iba a poder recurrir ante un tribunal para
para defender los derechos que fueran violados y para castigar los delitos que fueran cometidos. Y la lucha luego, básicamente, y lo que consumió todo este tiempo, y Licho lo sabe porque estuvo ¿Y entonces ahí, en qué consiste la traición que alude? Ahora vamos a hablar de eso. La traición es real. La mayor parte de las actividades estuvieron concentradas más que nada en la elaboración de una serie de propuestas para garantizar precisamente ese sistema electoral democrático en la República Dominicana. Y ahí se discutió durante 8 meses todas las propuestas, y en las que no estaba alguien de acuerdo, se dejaron fuera y no se incluyeron como propuestas porque no había acuerdo de todo el grupo. Pero se aprobó un paquete. Entonces, se aprobó un paquete. Entre ese paquete, y quizás el que más trabajo costó que se lograra aprobar, fue precisamente el tema que ahora se ha convertido en el centro de la discusión, tal y como quería Medina desde el mismo primer día, que el tema de la discusión fuera el tema de las primarias, y que no se discutiera ni la ley electoral ni otros aspectos que están contenidos en esa ley electoral. Sí, el presidente Medina, presidente Medina. Danilo Medina. Ella lo reconoce como presidente. No, me refiero a se oye mal. ¿Se oye mal? Se oye mal en el sentido de que si el brazo largo del presidente puede llegar hasta el bloque, y es como entretenerlo. Bueno, pero podría llegar. No, es que fíjese. Hoy, fíjense, es que lo oí por ahí. Sí, bueno, aquí nadie tiene dudas de eso, por favor. O sea, Sí, podemos hacer ironía con respecto al tema, pero la verdad es que no hay ninguna duda. O sea, al respecto. que la traición del PRM también como si estuviera manejando los hilos en algunas instancias políticas. Yo diría que sin el cómo. Bueno. Ay, santísimo. Lea, toma nota, Lea, por Dios, ponte a trabajar, mija. Pero ¿y qué es lo que estamos haciendo? Vamos a hacer radio. En una primera reunión, en una de las primeras reuniones que se sostuvieron, de las pocas, para tratar de buscar algún tipo de acuerdos con respecto a estos temas, y en la que se reunieron como se acostumbraba en el pasado, en espacios al margen, digamos, de la institucionalidad política, partidaria, se discutió eso con el PLD, y el planteamiento de los partidos de oposición siempre fue que debía priorizarse el conocimiento de la modificación a la ley electoral, lo cual el PLD no aceptó nunca. Entonces no lo aceptó y lo sigue sin aceptar. Hoy mismo han anunciado el Senado de la República, el senador Victoria Yep, que pospone para la próxima legislatura una decisión que sabíamos que tenía que ocurrir, porque en el fondo esa ley no se ha empezado a discutir ni siquiera. ¿No sería que esa correlación de fuerzas mayoritarias a favor del PLD, por ejemplo, en el Congreso, impuso la agenda? Porque cualquier decisión importante finalmente iba a recalar al Congreso, donde debían tomarse las decisiones. Yo lo digo con responsabilidad, o sea, no vamos a hablar mentiras aquí. O sea, aquí sabemos de dónde vienen las decisiones y cómo las replican simplemente, incluso desconociendo sus propias funciones, sus propias atribuciones. La confianza que el pueblo dominicano se supone que puso en cada uno de esos legisladores para que defiendan la función legislativa, para que defiendan la separación de poderes que establece la Constitución y que establece la democracia, y que no ha sido respetado. O sea, no ha sido respetado en estos casos, y tampoco. Y además, ¿qué duda cabe? O sea, ni siquiera se ha podido convocar en estos últimos 2-3 meses al hemiciclo para conocer
un informe que en algún momento se supone que estuvo listo por parte de la comisión especial, porque no era favorable al grupo del danilismo. O sea, y eso, y son... Pero retomemos el tema de la oposición. Pero lo que estábamos hablando era precisamente de la llamada traición, que yo estoy preocupado, porque confiaron ustedes tanto en el PRM y en el Partido Reformista como para que ahora se sienta este malestar en ese bloque que estaba siendo coordinado. Bueno, yo no he utilizado el término traición, porque eso, es decir, no creo que no es el término en el que creo que le aplica a este tema. Busquemos un ahora bien, yo creo que ha sido un golpe, un cambio de rumbo que ha conducido a un gran tollo que ha terminado perjudicando las posibilidades de seguir impulsando las medidas que puedan ayudar a la democracia y beneficiando al danilismo. O sea que el PRM está beneficiando sin darse cuenta, aparentemente. Vamos a ver. Vamos a hacer un poco de historia. Si había algo que fue importante y que sirvió como instrumento para defender los contenidos que esa ley debía tener, eran estas propuestas, que estaban recogidas aquí. El librito, ustedes le llaman el librito. Y que lograron. Para radio, el minuto se refiere al libro Propuestas desde la oposición para el establecimiento de un sistema electoral realmente democrático. Es que uno se confunde para que pongas una imagen. Es como aquí, estamos viéndonos aquí para que Jovita trabaje en la televisión. Entonces, se transmite por internet también. Exactamente. A una imagen, Jovita. Entonces, eso sirvió de instrumento. Y como decía antes, uno de los temas fundamentales que más trabajo costó ponerse de acuerdo fue el tema de las primarias. Y esa posición fue cambiada por el PRM supuestamente para flexibilizar y lograr facilitar la aprobación de la ley de partidos. Finalmente, eso no era políticamente racional, es decir, negociar en función de las posibilidades reales, porque el poder evidentemente estaba en un área decisiva. Es decir, el oficialismo representado por el PLD con sus dos bloques principales, el leonelismo y el danilismo, evidentemente tenían capacidad para decidir, para trazar el rumbo claramente de no cualquier tenían salida. Esa capacidad porque había un tranque. Entonces, claramente no la tenían y estaban y todavía no la tienen. Entonces, fíjese. Pero para trancar sí, pero para trancar sí la tienen. Para trancar el juego sí la tenían. Y lo peor que podía pasar a la oposición es que las cosas queden como están ahora. No, yo creo que no se pueden ver las cosas así porque no son tan simples. Nosotros estábamos diciendo, queremos la mejor ley, y en el caso de que no sea la mejor ley, algunos decían que fuera una ley posible. Pero ahora lo que han terminado con todo tira y jala y va y viene y cambios en las propuestas que ha venido haciendo el PRM es simplemente lograr que cuando salga será la ley imposible lo que tendremos, no la posible, sino la imposible. Yo entiendo de verdad que esto ha desbordado al propio PRM, que lo ha llevado a perder el rumbo si es que lo tenía. Lamentablemente incluso a irrespetar a la propia oposición con la que se venía reuniendo, coordinando y haciendo un trabajo. Y bueno, yo no sé lo que habrán logrado, de verdad. No, habrá al día que de hoy ver no hay nada. qué es lo que habrán logrado hacer estas propuestas que son realmente la expresión de una falta de compromiso y de visión con la democracia en la República Dominicana. Pero Minú, yo no entiendo. Porque las propuestas, si las analizamos, a lo que conducen no es a otra cosa que a dejar
evidenciado que en lo que están es en que las cosas sigan como están. Y que además esas cosas que están como están sean para beneficiar ya ni siquiera a los 4 partidos, sino a los 2 más grandes partidos. Porque ayer a mí me sorprendió, y me indignó la propuesta del candidato del PRM diciendo que las primarias eran solamente para los 2 partidos mayoritarios. Ya no, bueno, venían proponiéndolo, porque la propuesta del PRM en Estamos general, hablando de la propuesta de Luis Abinader. La propuesta del PRM primero era, fíjense ustedes, que las primarias se hagan solamente, que las primarias, déjame terminar, que las primarias se hagan solamente entre los partidos que se reparten los recursos públicos, con mecanismos de mucho privilegio, con lo cual se evita que aquí haya competencia, que aquí haya que surjan nuevas alternativas, que nadie pueda crecer, que pueda haber aquí algún cambio. Totalmente de acuerdo. O sea, y entonces venir con esta propuesta que es inconstitucional, porque viola la Constitución de la República, que establece... ¿Cuál de ella? ¿La abierta o la cerrada? No, el mecanismo planteado de solo definir primaria para 2. Este mecanismo para 2 o para 4, supuestamente. O sea, no, ya se reparten el dinero de una manera discriminatoria, injusta, inconstitucional también. Porque no es posible que aquí haya una regla para los partidos que tienen un 5%. Es decir, el que vota por uno de esos partidos está votando, ese voto tiene mucho más valor que el que vota por un partido pequeño. Sí, claro. Entonces, pero además, adentro de ese grupo de partidos, los votos entonces valen iguales el que saca un 5% que el que saca un 60 o un 50 y pico, lo cual es absolutamente insostenible en cualquier régimen democrático que se respete, si es que lo tuviéramos en la República Dominicana. Pero entonces, ¿tú eres partidaria de un sistema de elección partidaria, por ejemplo, aplicable por igual a todos los partidos? Pero por supuesto. A todos. Eso es lo que es la democracia. Si son primarias cerradas o abiertas para todos los partidos. Del tipo que sea, o sea, lo que se decida. Sin que ningún partido tenga la opción de decidir, no, nosotros preferimos, por ejemplo, tal o cual método de elección. Un momento. Una cosa es las características que tengan esas primarias y otra es que sean para un grupo de partidos y que para otro no. O sea, porque eso es lo que se está proponiendo. Lo que están proponiendo es, vengan, que aquí nosotros somos más grandes y por lo tanto nosotros vamos a dar nuestras reglas y nos vamos a repartir este pastel de esta manera. Eso es lo que se está diciendo. Entonces, y además, estamos hablando de primarias, que aquí se habla mucho de las primarias y no se sabe, y todas esas propuestas que se han hecho desconocen lo que las primarias son, todas, las del PRM y también las del PLD. ¿Por qué? Porque las primarias, y la definición está en cualquier libro, en cualquier diccionario, las primarias son elecciones de los partidos, de sus candidaturas, organizadas por el órgano electoral, organizadas, financiadas por el órgano electoral. Entonces, eso se está desconociendo. Eso es lo que diferencia una primaria de cualquier otro método de elección. De cualquiera, de las asambleas, eso es lo que lo diferencia. Ahora, Minú, lo que parece claro, Minú, es que bajo cualquier método de elección interna, la decisión de quién gana o quién pierde unas elecciones nacionales está en manos de la mayoría. Y si el gobierno o el partido oficialista logra dividir a la oposición, evidentemente estaría fragmentando la fuerza necesaria para desplazarlo del poder. Esa sería su mayor victoria. Es decir, dividir a la oposición. La oposición se está dividiendo. Aquí la oposición ha ganado. Aquí la oposición ha ganado en muchísimos procesos electorales bajo cualquier esquema. Bajo cualquier esquema, cuando suma mayoría. Pero ¿cuál es la cuando suma mayoría, ¿Cuál es la oposición ahora mismo? No, está dispersa. En este tema estaba clara cuál era la oposición. Claro. Sí. Estaba clara. Claro. ¿Y quiénes se salieron?
el PRM y el Partido Reformista. Se salieron de la propuesta que habían estado defendiendo y con la que habían estado no solamente de acuerdo, sino que también habían contribuido a construir esa propuesta. Y ellos se salieron en busca de un objetivo que claramente no han logrado. Porque el problema no estaba ahí. Pero yo el problema estaba en la imposibilidad del PLD de entenderse con respecto a qué era lo que querían sus dos principales aspirantes a mantenerse en el poder. Ahora, Minú, yo no entiendo, y quisiera que me aclarara, ¿cómo líderes... O a volver, a mantenerse o a volver en el poder. ¿Cómo líderes con las cualidades que tienen tú, el mismo Guillermo Moreno, entre otros, no identificaron esta dispersión que hay en el PRM? Ustedes han hecho una alianza con el Partido Reformista que no es un grupo confiable, y tú lo sabes de hace mucho tiempo, y conoces la situación del PRM con la dispersión en su liderazgo y la lucha por el control de ese partido naciente, y entonces ustedes hacen una serie de compromisos y ahora se quedan como que le sacaron la alfombra debajo de los pies. Yo no entiendo que nos sacaran la alfombra debajo de los pies. Yo hace tiempo que he estado diciendo que el problema de la República Dominicana no es falta de oposición, es falta de alternativas. Y yo creo que lo que ha ocurrido en este momento deja claro en qué es que está cada quien en este país. Y deja claro que usted va a, o por quién usted va a votar y para poder confiar en esas elecciones próximas y en las que vienen después. Eso es lo que queda claro. Oposición hace cualquiera, lo que no hay es alternativa. No hay alternativa. Muy claro el mensaje. No hay alternativa, y no hay alternativa que le ofrezca a este país un cambio fundamental con respecto a la demanda que ha estado en el centro de la indignación y de la conciencia de que hay que cambiar en el pueblo dominicano, y que la ha expresado la Marcha Verde con esa consigna de fin a la impunidad y a la corrupción. Y ahí está el centro, el inicio y el final de todo. Eso es lo que yo entiendo. Y para que aquí haya una alternativa, realmente tiene que darse entre partidos, entre dirigentes sociales, dirigentes políticos que estén dispuestos a transitar ese camino distinto, de no compromiso con la impunidad, de no compromiso con el ejercicio corrupto, la administración corrupta de los recursos del pueblo dominicano, que eso es lo que son los recursos públicos. Pero si no hay alternativa, entonces que siga el PLD, parecería ser la otra, la otra posibilidad. Que se construya, porque ahora mismo vamos a ver quién es. Vamos a ver ahora mismo quién se aprecia aquí que puede ganarle al PLD. Bueno, evidentemente. Puede ser que haya partidos más grandes, pero crecer, ninguno inclusive. Aquí, ninguno de los partidos que hay en este momento se puede entender que tiene la capacidad de ganar y de sacar al PLD en el 2020. Primero. Segundo, bueno, entonces si solo no lo hace y las posibilidades, digamos, que tenían de trabajar con una serie de partidos, ellos mismos la destruyen y las ningunean, porque al final lo que están diciendo con esa propuesta, es duro lo que Minú está diciendo, lo que están diciendo con esa propuesta: queremos reglas para nosotros y ustedes son unos partiditos, a pesar de que nos hemos estado reuniendo con ustedes. Porque ese es el mensaje que está en las dos posiciones, en las dos posiciones del PRM. Es discriminatorio, definitivamente. Son posiciones que discriminan, y lo discutimos. O sea, esta discusión nosotros la tuvimos en la última reunión de ese grupo de partidos la semana pasada, y estaba Paliza y estaba Nelson Arroyo en esa reunión, y nosotros y lo discutimos ahí y dijimos: eso es inaceptable que ustedes pretendan hacer esa propuesta. Y al día siguiente salió la publicación del informe disidente del diputado Víctor de Asa haciendo esta propuesta.
al día siguiente de esa reunión, donde había quedado que ni caso claro le hicieron a ustedes, que todos estábamos de acuerdo con que eso era inaceptable. No, ellos no la escucharon. No, ellos la escucharon. Ellos la escucharon no hicieron compromiso. Y no, porque ellos fueron a escuchar ese día. Pero así no se construye democracia. Claro. Y no se construye democracia ahora. Y se pierde la confianza que puede existir. Exactamente. Y se pierde la confianza. Y después entonces dicen, y después entonces te dicen, no, que ahí oí a Minú siendo muy crítica y diciendo, no, yo estoy simplemente interpretando lo que ha ocurrido, y las lecturas se las tenemos que dar, porque si no somos capaces de construir nuevas formas de relacionamiento en este país, no va a haber unidad. Y unidad, quiero recordar, no es vengan todos a apoyarme a mí. Eso no es unidad. Claro. Eso es otra cosa. En la política criolla ha sido así. Minú. Bueno, pero mejor, óyeme, eso sería el argumento mejor para decir que hay que cambiar. Para romper con eso. Minú, sobre unidad, y tú que tuviste muchos años en el PLD, lo de ayer, lo ocurrido ayer podría significar que el PRD inicia definitivamente su división cuando un grupo de leonelistas se abstuvieron cuando se sometió por sexta vez la propuesta de que en la agenda se acepte una resolución para la investigación del caso de los recursos de Joao Santana y su esposa Moura de parte del gobierno. Bueno, eso lo hemos estado oyendo varias veces. Pero que voten una resolución de esa naturaleza. No la porque era la modificación, era la modificación a la agenda. Nada más votó, se la apoyó. Ellos lo que hicieron fue que no se sumaron a esa gran torpeza que ha estado cometiendo el PLD y el danilismo, básicamente, de que no se cree una comisión. Eso no es ni siquiera de modificar la agenda. Ni siquiera, o sea, bueno. Óyeme, eso no tiene nombre. Tú no le ves porque además es tan torpe también la decisión de impedir que se haga la comisión, que lo que hace es mantener el tema permanentemente en la agenda y de la manera que menos les conviene. Porque sobre todo, nosotros, Ángela Costa y yo fuimos diputados muchos años juntos. Y nosotros sabemos ¿qué poder tiene el presidente de la Cámara de Diputados? Si se pone en agenda y se aprueba que se haga la comisión, ¿qué va a hacer el presidente de la Cámara? El año que viene anuncia y 2 años después. Anuncia la composición después, o dice simple y sencillamente, la comisión va a estar, porque es una comisión especial, la comisión va a estar compuesta por tales y tales y tales, y va a poner una mayoría de un solo lado, y le van a dar largas, y sacaron el tema. Torpe el manejo que le han dado, indiscutiblemente. Es eso, y el resto de los leonelistas ni siquiera se atrevió a votar en contra. Lo que hicieron fue votar, abstenerse de votar. Pero eso... Yo recuerdo. Pero marca la división del PLD. Porque uno lo que quiere es salir del PLD. Entonces no vemos alternativa. Ojalá y se dividan a ver si salimos de esto. Una pregunta similar me hicieron a mí en el año 2015, cuando hubo el peligro de que se cambiara y finalmente se convirtió en una tremenda pesadilla de que se modificara la Constitución. Y era que, bueno, hasta aquí, o que aquí va a darse una división, se van a dividir. Y no se dio. Y no se dio, y difícilmente la ley de partidos políticos no lo va a dividir entonces. La ley de partidos políticos ha sido un hueso duro de roer, pero a la hora de la verdad, yo que conozco bien ese mundo... el monstruo en sus entrañas. Como decía Martí, te puedo decir que ellos son también muchos de esos que están ahí, que son los mismos protagonistas del cambio constitucional del 2015, pasado, del soborno que hubo. ¿Cómo? Bueno, yo lo dije ahí, no aquí. O sea, yo lo dije allí, en el hemiciclo. Lo dije y lo denuncié en ese mismo reiteradas momento. Veces.
y al final se pusieron de acuerdo para el objetivo fundamental que les moviliza, que las opciones de acordarse, que no es mejorarle la vida a los dominicanos y dominicanas. Pero parece que las opciones de ponerse de acuerdo se están agotando. Mantenerse a como sea en el poder. Y son capaces de ponerse de acuerdo, lo han demostrado muchas veces. Estamos jodidos. Entonces, estar apostando, que tal vez ese es uno de los cálculos que están haciendo algunos de los sectores del PRM, de que lo que me conviene es azuzar este problema, porque así logramos entonces que el PLD se divida. Eso se llama apostar al debilitamiento del enemigo o del adversario en lugar de apostar al fortalecimiento de lo que no les conviene solamente a ellos, de lo que le conviene a todo el país, que es la democracia, porque en eso sí que han estado de acuerdo todos los 4 grandes partidos. Cuando digo grandes partidos me refiero a los que tienen el privilegio, el trato privilegiado de un financiamiento público especial. Esos partidos, todos, lo único que se aprecia en las propuestas que están haciendo es que no tienen ningún compromiso con la democracia dominicana. Gracias, Minú. Excelente, Cristian. Pero debíamos darle un aplauso de pie. Opción Democrática, la Junta tiene que resolver este problema de Opción Democrática ya, Esto no aguanta más. Esto no aguanta más, la Junta tiene que resolver el reconocimiento de este partido. Opción Democrática, mira, vino y la presencia de Copley en Procuraduría, el encargado de negocios, y hoy en Palacio. Ella no tiene nada que ver con la embajada. ¿Qué te parece? No, ella, finalmente 30 segundos. Debió ser canciller de la República, sí. Bueno, el encargado de negocios, el señor Copley, aclaró hoy que había ido a la Procuraduría invitado por el señor Procurador, de modo que pocos argumentos había. También lo invitó el ministro de Defensa y el presidente de la República. No lo sé, pero es interesante que cuando veamos estos asuntos, veamos cuáles son los actores que participan en ellos y los papeles que esos actores juegan. Exacto. Porque tú no puedes decir que alguien vino a interferir con los asuntos de la Procuraduría si tú lo invitaste a venir. Y si lo invitaste a venir, además, para rendirle algunos informes, porque eso es lo que se desprende de la información que salió, tanto de la Procuraduría como de Minu, ¿cuándo tú defines tu candidatura presidencial? No, yo no soy candidata presidencial. Pero tú no la vas a definir. No, yo no soy candidata. O sea, en este momento nosotros tenemos que construir alternativas. Y yo solamente seré candidata si ese es el resultado de una competencia democrática en cualquiera de los escenarios que se den. Y yo estoy dispuesta a trabajar por esos cambios que la República Dominicana necesita. Y no son sustituir a un partido para que venga otro a hacer lo mismo y a actuar con las mismas conductas. Porque de eso es precisamente de lo que estamos necesitados cambiar. Sí. Minú Faride Minú. Gracias, Minú. Minú Tavares Mirabal. Una provocación final. Gracias, Minú Tavares Mirabal. Y a la Junta que yo no soy candidata, creo que está claro. Y además, aquí hay una ley. Serán eso, que se pongan a construir, en vez de estar anunciando candidatura 8.000 años antes. Fuera de la ley. Pero va a la marcha del millón. Echa un pleito con la Junta para que reconozca Opción Democrática. Eso es una movilización social que no tiene que ver con ninguna campaña. Y las campañas políticas no están lo suficientemente legisladas en la República Dominicana. Hay un déficit enorme con respecto a eso y es lo que estamos demandando. Entonces aquí no es tan importante que vaya fulano o fulana, si al final cuando tú vas a las elecciones no tienes la garantía de que te van a contar ni siquiera uno de los votos, porque alrededor de las mesas electorales lo que se produce es una especie de asociación de malhechores y propuestas simples, sencillas, para abaratar los costos de esas elecciones, como la de el establecimiento de un conteo público que evite que esa soberanía del voto popular se irrespete, se viole, se cambie a la hora de contar los votos.
Eso no se quiere ni discutir. Y está aquí en el librito ese, como ustedes dicen. En el librito traicionado. Propuesta. O sea, ya llegó la hora de que el secretismo se termine a la hora de contar los votos. Ay, Dios. Y eso sería disminuir. Disminuir. Ay, Luis Hipólito, qué pela le han dado. Lo que cuesta. Lo que cuestan las campañas, lo que cuesta la política. Y garantizar que cuando la gente vaya a votar, al final, los votos que emitió en la mesa se le cuenten y no sean cambiados en un acuerdo entre quienes participan en esa mesa. Gracias, Minuto Álvarez Mirabal. La traición al librito. Oye, pero que bien cambio y fuera, Mauri. ¿Quieres